Cuando hay un sistema opresivo e injusto, las personas se organizan para buscar cambios. Una sentada, un boicot, una huelga. Distintas estrategias innovadoras y planificadas. Esto es Relatos de la Resistencia No Violenta. Un podcast presentado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. ¿Es posible alguna vinculación entre la espiritualidad y la política al mismo tiempo? Posiblemente la primera respuesta sería no. Pero en Relatos de la Resistencia No Violenta conversamos con Arjen van Andel, teóloga holandesa especializada en temas de género, espiritualidad y medio ambiente. Mi nombre es Carlos Flores. Bienvenidas y bienvenidos. Arjen, cuando vivía en Holanda, se interesó en los temas de espiritualidad por la influencia de su madre, una teóloga feminista, y su padre, un pastor. Cuando llegó a América Latina en el año 2000, Arjen observó que las mujeres estaban, y aún lo están, relegadas al mundo de la casa, y que la religión en ese escenario tiene un rol legitimador. Bien, con Arjen vamos a conversar sobre espiritualidad y política. Arjen, gracias por estar con nosotras y nosotros en este podcast. Empezaré preguntándote cómo podemos abordar la idea de espiritualidad con la política. Las dos parecen opuestas. Bueno, es muy interesante que se ve como opuestos, como tú dices, tiene mucho que ver con la definición común que tenemos con lo que es la política y lo que es la espiritualidad, ¿no? En que hemos separado, como dije anteriormente ya, lo espiritual de las cosas terrenales. Y eso también tiene que ver con la idea desde la modernidad de separar los asuntos de iglesias con los asuntos de la política, de lo que deciden los gobiernos, que en sí mismo creo que es una cosa muy positiva porque las religiones tenían una influencia muy grande en la Europa donde se decidió hacer esa separación y también había un problema por la reforma protestante de que habían distintas corrientes religiosas, que se vio la diversidad religiosa que llevó a guerras terribles entre el catolicismo y la reforma. Entonces ahí dijeron, no se puede vincular el Estado y asuntos de Estado con la religión, lo tenemos que separar. Pero lo que ha pasado con eso es que se dijo, ya, entonces todo lo que es espiritualidad también es asunto privado, es cosa individual de cada persona individual en su casa. Y no tiene nada que ver con lo que decidimos en la política. Y esa separación ha sido como de más, ¿no? Porque si uno define la espiritualidad, lo que a mí me gusta definirlo así, como lo que es la motivación última de las personas, la transformación de corazón, el vínculo que tenemos con todo lo vivo, nuestras ideales, nuestra utopía, nuestra pasión. Por supuesto, eso tiene que ver con cómo queremos organizar el mundo, lo que es la política, ¿no? La política es cómo nos preocupamos por el bien común, lo que es lo que nos compete a todos en la comunidad en que vivimos, cómo organizamos, cómo distribuimos la riqueza, cómo cuidamos al ambiente, cómo nos comportamos como mujeres y hombres. Y ahí lo que el feminismo siempre dice, lo personal es público, ¿no? Porque lo que nos pasa en nuestras casas también tiene influencia directa en cómo nos comportamos en la política. Entonces ahí uno puede decir, si la espiritualidad es preocupación por, o es nuestra búsqueda de corazón o nuestros ideales, o cómo nos enfrentamos desde el corazón a los problemas y las cosas en nuestra vida y en el mundo, y la política es la preocupación por cómo lo organizamos en común, se ve de verdad que no se pueden separar, que todas las personas que están en la política están motivadas por algo, y puede ser más o menos espiritual, y ojalá que sea más desde su espiritualidad, pero eso no significa que necesitan imponerlo, que necesitan
decir que esto es mi religión. Entonces ahora vemos espiritualidad como moral, como asunto personal y muy vinculado a las religiones, pero la espiritualidad en su sentido amplio tiene que ver con aliento, con espíritu, con fuerza de vida, con transformación de corazón, con caminos múltiples hacia eso. Entonces es mucho más amplio y en ese sentido está directamente vinculado a nuestros asuntos públicos. Y ese aliento, espíritu de vida y transformación con que relacionas a la espiritualidad, como lo estás explicando, ¿de qué manera se puede observar o notar en el espacio público? Sí, bueno, también ahí depende un poco porque no existe una sola forma de expresar esa espiritualidad, ni existe un solo espacio público, ¿no? Tenemos muchos espacios públicos. Pero si estamos hablando, porque creo que después podemos ahondar un poco más en religión y cómo está ahí la institucionalidad vinculado, pero la espiritualidad sana de que estamos hablando, como la motivación de las personas, de cambio, de autoconocimiento de sus motivaciones, sus actitudes del corazón, eso se ve muy fuertemente en todos los movimientos sociales que trabajan por la justicia, la paz, la igualdad, los derechos de las mujeres, el medio ambiente. Hay en todos estos movimientos, hay personas que sentimos que nos inspiran, ¿no? Yo creo que eso es como un gran, un signo de gente que ha trabajado o que gente espiritual, para decirlo así, lo sabemos, gente que está cerca de su corazón, que es bueno para el diálogo, que contagia motivación, que contagia confianza, que vincula a la gente alrededor suya. Ese tipo de personas usan de alguna forma, o ahí se reconoce la espiritualidad en los movimientos. Ni siquiera necesita ser tanto por lo que dicen, aunque algunas de estas personas pueden tener también palabras sabias en el momento correcto, pero a veces es más su actitud dialogante o su manera de tomar a todos en cuenta, o bueno, o otras cosas que la gente dice, sí, eso se nota que esta gente está de corazón involucrado en estas causas y no lo hace por su propio interés, solo por su ego, por qué ganan o qué interés pueden tener de forma diferente, ¿no? ¿Y qué pasa, Arién, cuando la religión entra en el terreno de la política? ¿Qué efectos se producen en nuestras sociedades democráticas? Sobre todo cuando vemos que, por ejemplo, la religión en el campo conservador se nota más nítidamente. Ya existen diversas experiencias en América Latina. Sí. Bueno, es interesante porque ahí usamos otra palabra, ¿no? Que se llama, estamos hablando de religión, que también es como espiritualidad, tiene un abanico muy amplio de definiciones. La religiosidad y religión no son lo mismo, entonces depende también cómo uno defiende, y ahí la idea de Estado laico ha sido nuevamente que ninguna religión institucionalizada puede influenciar las decisiones políticas con sus convicciones, como determinarlas por sí sola, porque hay en nuestra sociedad una pluralidad de instituciones religiosas que en sí misma no tiene nada de malo, como la institucionalidad de los caminos espirituales, para decirlo así, han sido formas de aglutinar a comunidades en diferentes, bueno, todo lo que se institucionaliza, como todo lo que quiera hacerse comunidad más largo en el tiempo, tiene que de alguna forma institucionalizarse. Pero la religión en Latinoamérica tiene esa característica especial de que ha venido con un proceso de colonización, y que es una religión que entonces por sí ya ha venido con jerarquía, dominación, imposición y violencia muchas veces. Entonces, lo que vemos ahora es que
En Latinoamérica la idea de Estado laico no ha resultado tan bien. En general, la Iglesia Católica en nuestros países sigue teniendo una influencia muy grande sobre la política desde sus dogmas y sus maneras de ver el mundo, no respetando tanto la libertad religiosa en el sentido de la diversidad de opiniones que hay desde distintas espiritualidades y religiones, como también las espiritualidades de los pueblos originarios que estaban antes de estas instituciones, para decirlo así. Y también vemos con las instituciones de las iglesias evangélicas que primeramente han tomado esa idea de la modernidad, que sus asuntos son sobre todo asuntos privados o de la vida privada y moral, entonces de la sexualidad, del control del cuerpo, de la manera en que uno tiene que vestirse, de los derechos sexuales y reproductivos. Ahí tienen una gran opinión, pero lo han hecho público, ¿sí? Pero no de una forma de ponerse en el debate sobre estos temas en una mesa amplia de pluralidad, pero buscando influenciar en la política directamente desde su opinión específica. Y eso es una forma de usar la religión para dominar nuevamente, para imponerse desde una sola convicción, ¿no? No tomando en cuenta que en las mismas comunidades religiosas, también de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangélica, hay una diversidad de opiniones sobre estos temas y sobre otros también, y también que hay otros grupos religiosos que tienen otras opiniones sobre eso. Entonces, bueno, y además lo que también pasa de parte de sobre todo por partidos políticos más conservadores, es que instrumentalizan a estos grupos para obtener votos para sus políticos conservadores, que muchas veces van muy de la mano. Entonces, una religión que quiere defender el statu quo, la manera en que está organizado este mundo, en general no buscan cambios de más igualdad o de más mejor distribución o cambios frente a los asuntos públicos, pero en estos temas más privados, así están tratando de influenciar la política que va en contra de la libertad religiosa y en contra también de la laicidad de Estado. Ahora, en el campo de las estrategias no violentas, ¿estas pueden enmarcarse dentro de lo que estamos entendiendo como espiritualidad? Bueno, yo creo que las estrategias no violentas surgen de una profunda espiritualidad. En general es un movimiento que surge. También muchos maestros y maestras que han enseñado en estas estrategias era gente muy religiosa, porque uno tiene que haber vivido algún cambio de corazón o uno debe haber ido a algún trabajo muy profundo en cómo superar las barreras del egoísmo, de pensar solo en ti misma y todo, para poder hacer las estrategias no violentas, ¿no? De poder enfrentarse con valentía y pacificidad frente a poderes que enfrenten, que son en general más fuertes y que pueden venir con mucha violencia, ¿no? Entonces, bueno, todos sabemos de los grandes ejemplos de Gandhi en la India con las marchas de la sal frente al Imperio Británico. Gandhi era un hombre tremendamente religioso, hizo mucha meditación, mucho ejercicio espiritual para poder hacer ese liderazgo, pero bueno, Martin Luther King, que se enfrentó con estas mismas estrategias de no violencia, y era bautista, y ellos tenían como fuente a la espiritualidad y su religiosidad para poder enfrentarse a estos contrapoderes de una forma creativamente no violento, ¿no? Pero sí con mucha audacia y con mucha determinación. Y yo creo que ese balance solo se puede aprender cuando uno cultiva alguna forma de espiritualidad. No necesita ser una religión, pero sí
como una autorreflexión, un manejo de las emociones, un camino al corazón y sobre todo una sensación fuerte de humanidad compartida con la gente con quien estás trabajando. Claro, estamos hablando de grupos que se movilizan en pro de una humanidad compartida, como explicas. Pero, ¿qué pasa con aquellos colectivos que son regresivos en derechos? ¿Cómo los observamos? Estos movimientos que son regresivos en derecho en general son estos grupos que, como dije antes, se movilizan desde una religión muy específica, como una convicción religiosa específica, en que no quieren dialogar, en que creen que tienen la única verdad y no quieren dialogar con el resto de la sociedad o consensuar con el consenso o con los acuerdos que la sociedad ya ha hecho en términos de derechos, porque los derechos humanos no se puede decir que la libertad religiosa es un derecho humano también, pero no que eso va por sobre o dar privilegios o anula otros derechos. Los derechos humanos son uno solo y tienen que ir vinculados y no puede ser que uno va por sobre de otros. Entonces, estos grupos en general, bueno, lo que nuestra experiencia es que pueden ser bastante violentos, no solo tal vez no solo físicamente, pero sí en sus discursos también, muy de excluir a otras personas y todo. Entonces, esos grupos no lo contaría tampoco dentro de la estrategia no violenta, porque la violencia no es solo no pegar a alguien o no usar métodos de tortura o estas cosas horribles, pero también ya inicia con un lenguaje que excluye, que pinta al otro como el enemigo. Y yo creo que en las estrategias no violentas justamente se trata de, aunque no estás de acuerdo con otras personas, seguir viéndoles como personas, ¿no? Y saber que estamos todos, como dije, que compartimos la misma humanidad y también el mismo dolor, las emociones, todo lo que eso implica. Como yo, como cristiana, siempre creo como, bueno, es esa gran enseñanza de Jesús, ¿no? De dar la otra mejilla o de decir que la gente no sabe lo que hace cuando se ataca frente a él. Es como esa gran compasión hasta por la gente que sí no puede manejar su ira, no puede manejar todo eso que lleva a estas violencias. Finalmente, las luchas de resistencia civil no violenta que se evidencian en América Latina y en diversas partes del mundo, entonces, ¿son formas de expresión de esa espiritualidad que estamos conversando? Sí, yo creo que sí, y que, bueno, ya se ve mucho de eso en los movimientos de la teología de la liberación, donde que trabajaron mucha gente religiosa durante la dictadura, enfrentándose a situaciones de mucha opresión. Estoy pensando, por ejemplo, en el movimiento contra la tortura en Sebastián Acevedo, en Chile, donde había un sacerdote, Pepa Aldunate, que organizó a un grupo para encadenarse frente a los lugares de tortura y decir aquí se está torturando. Bueno, tenían toda una estrategia para poder manifestarse así. Bueno, las madres de la Plaza de Mayo, yo creo que también son una expresión, tal vez no religiosa, pero con ciertos rituales y con maneras de mostrar su corazón, ¿no? De su vulnerabilidad, su búsqueda y amor por sus hijos, que se puede directamente llamar formas espirituales, y yo creo que también lo veo muy fuertemente hoy en día en todas las mujeres, sobre todo en movimientos indígenas que se organizan frente a proyectos de mineras o proyectos de hidroeléctricas, que lo hacen desde una profunda convicción de conexión con la tierra,
y su espiritualidad indígena, ¿no? Como sabemos de Berta Cáceres, que dio su vida, como bueno, mucha de estos relatos también están vinculados a gente que tiene que dar su vida, ¿no? Porque eso es como el objetivo de estas estrategias no violentas, pero si tú no te resistes con violencia, eso puede ser la consecuencia del camino cuando el enemigo tiene tanto poder, y eso, bueno, es parte también del testimonio de estas historias. Otra mujer en que pienso es Máxima Acuña, en Perú, que también se levantó frente a una mina y tenía más éxito en organizar a su comunidad y resistir frente a eso. Entonces yo creo que la espiritualidad no se contiene dentro de una sola religión o sola manera, y tampoco creo que mucha gente lo asocia con algo así muy trascendental, muy así vinculado a Dios o al cielo, mientras en estas actitudes de vida, de corazón, creo que se nota como la espiritualidad y nuestra corporalidad, nuestro ser parte de la tierra, están directamente conectados, ¿no? Y como el Espíritu de Dios, para decirlo así, es parte de toda la fuerza de vida de que somos parte también. Y bueno, yo creo que lo que es importante, sí, quizás, es que noto que muchos movimientos sociales, por las partes negativas de la religión y toda esta imposición que han vivido también en iglesias o en su familia, tenemos como, sobre todo en movimientos más de izquierda, tenemos como la tendencia de decir ya no más de esto, ¿no? Ya no más religión. Hagamos un Estado laico en que separamos asuntos y que en las causas políticas por las que luchamos no entra la religión. Pero a veces no nos damos cuenta que con eso también votamos la espiritualidad y votamos la mística y votamos todo eso que puede dar fuente es fuente muchas veces para poder mantener la coherencia en el tiempo, poder mantener la unidad, poder apoyarnos y también tener la humildad de que no todo está en nuestras manos, ¿no? Que no lo controlamos todo, que nos necesitamos. Bueno, todas estas convicciones que vienen de un camino al corazón y de saber que somos solo pequeños, una pequeña parte de un gran sistema en que tratamos de dar un poco de resistencia a este sistema de muerte en que estamos viviendo. Pero creo que en ese sentido es importante tratar de reintroducir el debate sobre la espiritualidad y la espiritualidad misma, prácticas rituales de espiritualidad dentro de movimientos sociales, y también reivindicar que eso es espiritualidad frente a estos movimientos fundamentalistas que están surgiendo, que no son la única voz religiosa en Latinoamérica. Hay muchos movimientos que con fuertes espiritualidades están trabajando en un mundo más justo y más igualitario, y que eso también es parte, o es tal vez la parte en que se revela la espiritualidad y la religiosidad sana que necesitamos. Muchas gracias por echar luces sobre este provocador tema, Arién. A toda nuestra audiencia, si quieren conocer el trabajo de nuestra entrevistada, pueden visitar el sitio web de la organización a la que pertenece, Otros Cruces, www.otroscruces.org. Este programa es realizado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Esto fue Relatos de la Resistencia No Violenta, un podcast que busca compartir experiencias no violentas desde diferentes partes del mundo. Puedes encontrar este material sonoro en nuestro sitio web accionnoviolenta.org/podcast o en plataformas como Spotify. Producción: Carlos Flores. Editor de sonido: Gonzalo Garófalo.
Artes gráficas y redes sociales, Astrid Torres.